Vamos a dar comienzo a una sesión más de la Escuela de Primavera. Bienvenidos todos y todas a este primer sábado de junio, con un sol resplandeciente, a una sesión que esperamos que sea del interés de todos los que vamos a participar de ella. Vamos a hablar de relevos en nuestros grupos, de relevos en otras áreas. Y para ello, para hablar de relevos, de eficacia en el relevo, la escuela ha invitado a Melissa Mayada, que os presento un poquito a los que no conozcáis. Es actualmente la comisaria internacional de Scouts MSC, pero anteriormente fue la responsable del programa de adultos de Scouts MSC y lleva, bueno, pues si hablamos de escultismo, del tiempo en el escultismo, pues lleva 16 años en el escultismo, empezó como monitora de Ranger, actualmente exploradores, estuvo en un grupo en Cuatro Caminos, el grupo Encuentro, estuvo en el equipo de Escuela de Scouts de Madrid. Ha sido jefa de grupo también durante mucho tiempo, por tanto el tema de los relevos la tocó de manera directa, pero cuando hablamos de relevos y hablamos de relevos eficaces en un ámbito educativo, pues claro, en el caso de Melissa coinciden dos cosas. Una, que es profesora de lengua inglesa en educación secundaria obligatoria, que es psicóloga en selección de personal, con lo cual tenía las dos combinaciones perfectas para que nos hable de relevos eficaces en educación. Bueno, yo tampoco me voy a extender, únicamente todos conocéis, o la mayoría, si habéis estado en alguna de estos webinares, conocéis un poco cuál es el sistema. Tenemos a la ponente durante una hora exponiendo y luego pues le lanzamos todas las preguntas que se nos ocurran. Es verdad que las podéis ir escribiendo desde ya, y si alguna vemos que tiene relación con lo que en ese momento está explicando, pues fenomenal, porque yo se lo lanzo y puede contestarla al momento. Por tanto, bueno, como os he dicho, los micros en silencio, y si no los silenciáis, pues ya tengo yo una aplicación para silenciaros, no os preocupéis. Y vamos a disfrutar de esta hora y media de charla sobre relevos eficaces, porque a todos nos afecta de una manera muy especial. Todos tenemos experiencias clarísimas de cómo se hacen los relevos en nuestros crales, cómo se hacen los relevos en nuestras asociaciones, y todos tenemos la experiencia de que cuando se hacen mal, tiene consecuencias, y cuando se hacen bien, tienen consecuencias. Además, estas consecuencias son mejores porque son más positivas y mejores para los chavales y para los niños, niñas y jóvenes que conforman nuestros grupos, nuestra asociación, y en el fondo el objetivo final, que es trabajar con ellos la educación para poder cambiar el mundo. Sin más dilación, todo tuyo, Melissa. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por acudir a esta sesión. Voy a compartir mi pantalla para que podáis ver la presentación que hemos preparado para esta sesión. ¿Vale? A ver, aquí. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, si echamos un vistazo a este título tiene dos conceptos importantes, que son relevos y la palabra eficacia. Entonces, vamos a fijarnos en el primero, en el concepto de relevos. ¿Qué es un relevo? Porque, claro, es la palabra principal de esta frase. Entonces, aquí tenemos una definición de lo que es un relevo. Es un sistema organizado en el tiempo para identificar y preparar a las personas adecuadas para un puesto. Efectivamente, estamos hablando del relevo dentro del escultismo, dentro del voluntariado, pero muchos de estos conceptos, muchas de estas ideas se toman dentro de un plan de empresa, un plan del concepto de recursos humanos. Entonces, aquí es importante prestar atención a la palabra organizado, porque muchas veces los relevos los dejamos al azar
hacemos que las cosas fluyan un poco porque siempre se han hecho así o porque a mí me enseñaron así y por tanto yo lo hago así y no hay un proceso de reflexión ni un proceso de organización, sino que hacemos las cosas porque sí o a veces porque no tenemos otra forma de hacerlas, ¿no? Entonces es importante pensar en la palabra organización, tiene que ser un sistema organizado y por tanto planificado. Esto no puede dejarse sin edie, no tiene ningún sentido planificar un relevo cuando ya te has ido, tienes que planificar el relevo mientras estás en la propia organización, incluso prepararlo de antemano para cuando tú te vayas. Y en la siguiente pata consiste en identificar y preparar. ¿Qué quiere decir eso? Que un responsable o un jefe de grupo no sale de la nada, sino que viene de un grupo de personas que ya están incluidas o metidas dentro de un CRAL. Entonces, la idea consiste en, dentro del equipo que tienes, identificar esas personas que puedan llegar a ejercer cargos o puestos de responsabilidad y prepararlas para dichos puestos. Y ya me detengo en la siguiente palabra, que la palabra es eficacia. Pero, uy, se me ha colado esta PPT. Pero la eficacia consiste en ver en qué consiste la parte educativa, en cómo preparo los objetivos o cómo diseño los objetivos para después conseguir una eficacia en el proceso educativo, es decir, un impacto dentro de nuestros educandos. Entonces, para ello, vamos a empezar a ver un vídeo. El vídeo está en inglés, pero el contenido importante no es lo que dice, sino es la propia imagen. Entonces, vamos a ver si no me falla el directo y podemos ver este vídeo. ¿Cuál es el problema o qué es el problema que vemos en este vídeo? Que sí, estaremos todos preparados para correr, pero ¿hacia dónde? Vamos a correr cada uno en un sentido, cada una en una dirección, cada una de nosotras y nosotros yendo a derecha, izquierda, arriba y abajo. Eso no tiene ningún sentido, porque al fin y al cabo lo que acabamos haciendo es improvisar y a veces meter un poco la pata en el proceso. Por tanto, antes de empezar y ver en qué consiste los relevos, es importante saber cuál es nuestra finalidad. Entonces, vamos a detenernos a leer la misión de Scouts MSC. Indica que somos un movimiento. Perdonad, que es que no se ve esto. Somos un movimiento educativo de Iglesia y parte del movimiento Scout Mundial, que propone a la infancia y juventud ser protagonistas de su propio desarrollo y que busca, a través del compromiso con el entorno, la sociedad y el desarrollo sostenible, construir un mundo mejor. ¿Por qué es importante ser consciente de cuál es la misión de Scouts MSC? Que esto después se aterrizaría en cada uno de nuestros grupos, porque si no sé a dónde voy, es muy difícil planificar nada, empezando por el relevo y continuando por qué es lo que quiero hacer. Entonces aquí todas estas palabras las tendríamos que adaptar a nuestra propia realidad, que es nuestro grupo busca el compromiso con el entorno, busca la transformación de nuestro entorno, de nuestra sociedad, empezando por lo local para acabar en lo global. ¿Para quién planificamos el relevo? El relevo se planifica para todos los estamentos y todas las estructuras dentro del movimiento, desde el grupo Scout,
la interdiocesana, diocesana, hasta la estructura federal. En este caso vamos a centrarnos en las características de lo que implicaría el relevo dentro de un grupo Scout. ¿Por qué? Porque hay algunos puntos que diferirían con respecto a las estructuras asociativas, sin embargo hay otros puntos que podrían valer tanto para estructuras asociativas como para grupos Scouts. A veces cuando pensamos en el relevo nos centramos solamente en el coordinador o en el jefe de grupo, cada uno utilizamos una terminología, pero es que no solamente debemos pensar en la planificación, en el relevo del jefe de grupo, tenemos que pensar también en las personas que entran en cada una de las unidades, pero ya no solamente cuando entro de nuevas en el grupo Scout dentro de un CRAL, sino también cuando cambio de unidad. No tiene nada que ver o tiene unas particularidades el estar trabajando con novatos a cuando estás trabajando con pioneros. Tienen unas características evolutivas diferentes, tienen una forma de trabajar diferente y aunque tienen muchos puntos en común, a la hora de trabajar con esos niños y niñas, pues existen una serie de diferencias. Y esas diferencias son las que hay que enseñar a una persona que se incorpora de nuevas dentro de un CRAL de unidad, bien sea porque proviene de fuera del escultismo, proviene ha terminado su etapa de servicio en rutas y quiere ser voluntario Scout, o bien cuando proviene de una rama diferente. El relevo nos hace pararnos inexorablemente en el ciclo de vida de la persona adulta del escultismo. Este es un documento, un sistema que se ha aprobado en Scouts MSC y que nos invita a que a la hora de trabajar con nuestras personas adultas tengamos un sistema, tengamos un proceso. Entonces, ¿dónde encajaría la parte del relevo? ¿O por qué me quiero fijar dentro de este proceso? Porque el relevo comienza desde el inicio, comienza en la parte de adhesión del movimiento o en la parte de selección. ¿Por qué es importante fijarnos dentro de este punto? Porque ese es el momento en el que empezamos a darnos cuenta o empezamos a evaluar a cada una de las personas para ver sus potencialidades, ver hasta dónde puedo llegar o cuáles son los roles que puedo llegar a asumir. El proceso también de relevo encaja o forma parte del acompañamiento. Por eso que os he comentado en la que estamos en el proceso de identificación de las capacidades de cada uno. Porque también tiene que ver con la reasignación o la toma de decisión de una vez que cumple o que finaliza mi compromiso, ¿qué es lo que tengo que decidir? ¿Qué es lo que voy a decidir? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? ¿Quiero seguir en este camino? ¿Quiero seguir en esta etapa, bien sea dentro, por ejemplo, dentro del mismo CRALete? O por el contrario, creo que es momento de cambiar, de progresar o de identificar nuevos retos dentro del mismo grupo Scout, dentro de la estructura asociativa, dentro de la estructura nacional. Todo eso forma parte de la toma de decisión y encaja y forma parte de la planificación del relevo. Y aquí, a la hora de planificar el relevo, podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo a corto plazo o podemos hacerlo a largo plazo. ¿Qué quiere decir el relevo a corto plazo o el relevo a largo plazo? Todos nos hemos visto en los CRALes en la situación de repente tener que asumir una responsabilidad para la que no estábamos listos, no estábamos preparados. ¿Por qué? Porque por circunstancias de la vida la persona que ocupaba el puesto de responsabilidad se ha tenido que ir. Esperamos que se vaya de una forma de la mejor forma posible, pero no siempre eso puede ser, eso no siempre ocurre. A veces por temas laborales, a veces por temas de relación, una persona tiene que dejar el cargo el que ocupa. Cuando eso ocurre de hoy para mañana, el relevo a largo plazo no es posible. Tenemos que hacer un relevo a corto plazo. ¿Y en qué consiste en ese relevo a corto plazo? Consiste en identificar las áreas, los tiempos y lo que necesitamos para la continuidad con el objetivo de buscar un reemplazo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos planteamos en la situación de hoy para mañana, vamos a ir a lo fácil. La coordinación de una rama, la coordinación dentro de un CRALete. Si a mí no se me ha dejado nada escrito, puedo estar en una situación en la que no sé por dónde continuar.
Todos nos hemos visto en esa situación de tener que improvisar el cómo dirigir. Si eso lo hemos hecho habiendo visto un buen jefe de Cralete, un coordinador de Cralete que lo ha hecho bien, podemos intentar mimetizar, podemos intentar repetir lo que han hecho con nosotros. Pero cuando ese ejemplo, ese relevo, esa persona que nos ha ido guiando estaba igual de perdida que nosotros, no, nos vemos en una situación un poco más difícil en la que no sabemos por dónde tirar. Entonces, siempre es necesario que podamos dejar las cosas por escrito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir dejar una buena descripción del puesto, dejar una buena enumeración de cuáles son las tareas que he tenido que hacer. Y a veces nos centramos siempre en la parte ejecutiva, en la parte de presentar estos papeles, presentar esta planificación. Pero no solamente es eso, también es importantísimo, de hecho es vital, la parte pedagógica. ¿En qué consiste el acompañamiento? ¿Cuáles son las familias que conforman mi Cralete? Y pensando en el Cralete, esto escalaría a la coordinación o la jefatura de grupo o sería igual de importante dentro de una estructura, dentro de la asociación. A veces, cuando el reemplazo es a corto plazo, no se produce, como he dicho, un relevo, sino que se produce un reemplazo. Y este reemplazo requiere una transmisión y una gestión de conocimiento. Cuando esta persona que llevaba y que se ocupaba de este cargo de responsabilidad se va de buenas, ¿qué quiere decir esto? Que no se va con un mal rollo, se va dejando un buen sabor de boca. Esa persona siempre va a ser un recurso al que podamos tirar, con el que podamos contar, al que podamos pegar un telefonazo y decir, oye, estoy un poco perdida en esto, ¿cómo lo hago? O ¿cómo llevaste esta familia? Porque la verdad es que estoy un poco perdida, no sé muy bien cómo hacerlo porque no termino de encajar. Pues esa llamada, ese correo electrónico siempre va a poder ser un recurso. Cuando esta persona se va de malas, esa llamada, ese correo electrónico, a lo mejor cuesta un poco más. No porque la otra persona no te atienda, sino porque a lo mejor nosotros mismos decimos, no quiero contar con él, con ella. Y estas personas que han estado en el movimiento deben ser, no sé si la palabra es fuente, del histórico, del cómo se han hecho las cosas. Pues cuando eso ocurre, lo que estamos haciendo es una gestión del conocimiento. Cuanto más y mejor dejemos el cómo se hacen las cosas, y aquí sí que estoy hablando por escrito, más fácil le será la labor a la persona nueva que se incorpora. Porque nunca sabemos cómo nos vamos a ir. Todos esperamos irnos habiendo planificado bien las cosas, pero a veces la vida nos lleva por otros derroteros. Entonces, el poder dejar el sistema de cuentas, correos electrónicos, qué familias conforman la unidad o grupo, cómo nos relacionamos con la asociación, cómo nos relacionamos con la entidad acogedora, bien sea un colegio, bien sea una parroquia. Cuanto mejor hagamos todo ese proceso, más fácil le estamos dejando el camino al siguiente. Lo ideal no es planificar a corto plazo, sino que es planificar a largo plazo. ¿Y cómo se hace eso? Pues estableciendo un plan de desarrollo para designar o bien elegir al relevo. Con esto no significa nombramientos a dedo. Pensando en cómo se elige a un coordinador de grupo, este es un proceso democrático que elige el propio CRAL. Elige el propio CRAL y además participa la estructura que tiene el grupo Scout, ¿no? Ay, no me sale ahora mismo el nombre. Donde participan las parroquias, donde participan las familias, donde participan los niños, donde participa la estructura, ¿no? La asociación a la que pertenecemos. Consejo de grupo, muchas gracias, Gonzalo, que no me salía el nombre, estaba ahí. Consejo de grupo, gracias. Y que finalmente ratifica el consejo de grupo, aunque elige el CRAL, ¿no? La palabra designar y elegir a veces parece poco democrático, pero ese proceso de elección no deja de ser una toma de decisión entre el grupo que lo conforma. Si es una asociación, lo decide la asamblea,
y si es el grupo Scout, se elige desde el CRAL. Pero cuando ese proceso de elegir y de designar lo hacemos antes de tiempo, con bastante antelación, todo ese proceso, ese bagaje que tiene el jefe de grupo, lo puede ir transmitiendo poco a poco a la persona que va a asumir esas responsabilidades dentro del grupo o dentro del CRALET. Para eso vamos a pensar y vamos a analizar en el proceso del relevo. El proceso de relevo tiene 3 patas. Aquí vamos a ver la estructura general y luego nos vamos a detener en cada una de ellas. El primer paso consiste en identificar a la persona que nos va a relevar. El segundo paso, que no siempre es el más fácil, es convencer. Yo puedo tener muy claro que esta es la persona que debe ser el jefe de grupo o debe ser la persona que asuma uno de los equipos, pero la persona tiene que decidir que sí, tiene que decir que sí, porque si dice que no, mal vamos. Entonces está ese segundo paso de convencer. Y finalmente, cuando he identificado y cuando he convencido, toca la parte de preparar, ¿vale? Entonces vamos a detenernos en el primer paso, que es la parte de identificar. Aquí es imprescindible tener un trabajo previo hecho cada uno de nosotros, bien sea la estructura en la que nos movamos, bien sea el grupo Scout, bien sea la estructura diocesana o interdiocesana. Para eso es necesario e imprescindible identificar cuáles son valga la redundancia, cuáles son las competencias clave. ¿Qué son las competencias? Son los conocimientos, las habilidades y actitudes necesarias para desempeñar el puesto con solvencia. Pero a esto, a las competencias clave, hay que añadirle un punto más, que sería la experiencia. Por ejemplo, podemos tener la situación de que una persona se incorpora al CRAL, me da igual que venga de fuera del escultismo o que provenga dentro del escultismo, que venga de otro grupo Scout, eso no es lo importante, pero que veamos y vemos que tiene experiencia y decimos, esta persona sería ideal para ser el jefe de grupo el año que viene porque a mí me toca ya irme. Pero ¿qué ocurre? Que acaba de incorporarse en el grupo. ¿Es esta la persona idónea para ocupar este cargo teniendo en cuenta que acaba de incorporarse dentro del grupo? Uno podría decir, bueno, pero ya tiene experiencia fuera del escultismo, ¿no? Asumiendo, pues eso, que viene de otro grupo Scout o que viene o que ha sido ruta. Pero es que la idiosincrasia del propio grupo Scout no proviene del aire, proviene de la propia experiencia que uno tiene dentro del grupo Scout. Entonces necesito un itinerario, necesito haber podido vivir dentro del propio grupo, conocer el CRAL, conocer la entidad acogedora, conocer a las familias, para poder ser una persona de referencia y un referente para cada uno de esos agentes. Y lo mismo aplicaría dentro de la estructura diocesana o interdiocesana. Si yo no he participado dentro de la vida asociativa, es muy difícil decir que vaya a ocupar un puesto de responsabilidad dentro de los equipos o dentro de la propia delegación, dentro del equipo ejecutivo. Necesito ese itinerario para poder desempeñar mi puesto con solvencia. Para esto también es necesario identificar las competencias de los voluntarios exitosos o voluntarias exitosas. ¿Qué quiere decir este punto? Podemos pensar en nosotros mismos, que de hecho la siguiente transparencia tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Analizar nuestra propia experiencia. Si yo me pongo a pensar en mí misma, que yo entré en el escultismo en el 2004, yo entré como adulta, yo no fui niña Scout, yo tenía mis prejuicios acerca del escultismo, tenía una imagen concebida acerca del escultismo, pero, bueno, cuando se me preguntó cuánto tiempo iba a estar en el CRAL y cuánto iba a estar en los Scouts, dije 2 años. Esto, insisto, fue en el 2004, estamos en el 2020. Digamos que han pasado algo más que esos 2 años que yo me marqué como límite para estar en el escultismo. Podríamos decir, no porque lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, pero podríamos decir que estos 14 años, podríamos decir que ha sido una experiencia exitosa. No porque yo lo haya hecho, insisto, bien o mal, sino porque por los pasos que he ido dando, las personas que me han ido acompañando, las personas que me han ido formando, han configurado que un voluntario
permanezca en la organización durante estos años. Yo sé que hay personas que llevan 20, 30, 40 años dentro del escultismo. Entonces, pensar en estas personas que tenemos a nuestro alrededor, bien sea la diocesana, bien sea nuestro grupo Scout, que han permanecido tiempo. Siempre nos fijamos en lo malo, nos fijamos en esta persona ha estado solamente un año, o esta persona solamente ha estado 2 años. ¿Por qué lo hemos hecho mal con estos? Que sí, es importante, pero ¿por qué no nos paramos a pensar en estas personas que llevan tanto tiempo en el escultismo y que podemos aprender de su experiencia, podemos aprender de qué es lo que les ha hecho permanecer en el escultismo tanto tiempo? Segunda pata, consolidación de los recursos. ¿En qué consiste esto? En pensar que es muchísimo más fácil adherir a las personas que ya tenemos, consolidar a las personas que ya tenemos, que tener que ir buscando a voluntarios de debajo de las piedras, cuando cada vez es más difícil encontrar voluntarios. Con esto no quiero decir que no lo hagamos, porque es imprescindible que entre personas nuevas que den un aire nuevo, que den nuevas ideas, un aire fresco. Pero también tenemos que partir de lo que ya tenemos. Si dejamos de perder talento, nos será más fácil generar nuevo talento. Y finalmente, el siguiente punto consiste en establecer una correa de transmisión. Tener una dirección compartida, ¿qué quiere decir esto? Que tengamos muy claro el engranaje, tengamos muy claro el que lidera, el que guía, el que nos empuja hacia una dirección, pero que esto no sea que no consista en un ordeno y mando, sino que consista en el liderazgo compartido que tanto hablamos en el escultismo, que esto es una cosa de todos y el crecimiento de uno es el crecimiento de todos y el crecimiento de todos es el crecimiento de uno. Si yo voy tirando y voy haciendo que el liderazgo sea no solo mío, sino que sea de nosotros, será muchísimo más fácil identificar a la persona siguiente que vaya a liderar. Perdonad que utiliza mucho la palabra liderar, que es verdad que en España no se estila tanto, pero el jefe de grupo al fin y al cabo es lo que lidera, es el faro que guía al grupo, el que va un poquito por delante y para indicar el rumbo a seguir. Lo mismo podríamos decir dentro de los presidentes diocesanos o interdiocesanos. Sé que es una palabra que no gusta mucho aquí en España, pero es una palabra que se estila mucho fuera en los ámbitos internacionales, que el escultismo lo que prepara es en los líderes del mañana, en las personas que van a cambiar y liderar el futuro. Como os he comentado antes, estas son preguntas que si estuviésemos en una sesión no online, si estuviésemos en una sesión física, me pararía unos 5 o 10 minutos para que os paraseis a pensar cómo fueron vuestros inicios al asumir vuestro puesto, qué se hizo para ayudarte al inicio y si había algún sistema. ¿Por qué? Porque este proceso de análisis y reflexión nos podrá ayudar a ver e identificar los aciertos y los errores para poder hacerlo mejor para la siguiente persona. Os animo a que os apuntéis estas preguntas para mañana, para pasado mañana, para dentro de un mes, para que cuando empecéis a planificar, porque ojalá que con esta sesión os animéis a planificar el relevo, os ayuden a identificar esas acciones clave y exitosas que se hicieron a cabo con vosotros. Y como es una experiencia, como es una reflexión individual, también cuáles fueron los errores que se cometieron con vosotros. Si yo me parase a pensar en mi propia experiencia cuando asumí la jefatura de grupo, se hizo de hoy para mañana. Cuando yo tuve que hacer ese relevo al siguiente jefe de grupo, procuré no hacerlo así, para que el golpe, el sopetón no fuese tan grande para la persona que se incorporaba. Como os comento, seguimos en el paso de identificar. Como el paso de identificar es clave porque es el que nos ayuda a construir todo lo demás. Siento que esto está en inglés, pero encontré la imagen en inglés, pero es fácilmente traducible. ¿Qué necesitamos para poder identificar e iniciar el proceso de relevo? Necesito saber cuáles son los roles. ¿Y en qué consiste saber cuáles son los roles? Una descripción del puesto que hablan en selección de personal y que también estamos utilizando dentro del escultismo. ¿En qué consiste en esta descripción de roles? Saber cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades y cuáles son las tareas. Cuanto más identificado esté, más fácil se lo vamos a dar al siguiente.
Con esto no quiero decir que cuando encontremos a la persona que nos va a relevar en el puesto, le digamos, toma, léete esto, porque esa no es la forma de convencer, que eso sería la siguiente parte. Pero si yo tengo claro cuáles son los puntos, cuáles son las competencias que necesito, me será mucho más fácil poder detectar a la persona que vaya a hacerlo. Obviamente, si tengo una serie de roles, que también implicaría la otra parte, identificar cuáles son los roles dentro de un grupo, que todas las dinámicas, todos los grupos de trabajo hay roles identificados. Pero una segunda parte son las personas. Necesito tener un pool de personas, un grupo de personas con el que poder elegir. Si estamos en un grupo de 4, a veces acabamos eligiendo por descarte, no porque sea la persona más preparada y más idónea para llevar a cabo este relevo, para hacer el relevo del siguiente. Hablo mucho del sistema, o he hablado mucho del sistema a lo largo de esta ponencia. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir una serie de pasos: identificar, convencer y preparar. A veces es tan sencillo como eso. Cada paso, por supuesto, tiene sus propios pasos. Y vuelvo al inicio del todo, cuando hablo de la misión y visión. Necesito saber quién soy, necesito saber a dónde quiero llegar para poder identificar las personas que la van a llevar a cabo el siguiente paso, el siguiente proceso, el siguiente paso en el camino. Y las habilidades, una vez más, conocimientos, habilidades y actitudes. Y es un combo de las tres, porque yo puedo tener todas las habilidades, todos los conocimientos del mundo, pero si mi estilo de liderazgo es uno más bien dictatorial, en el que no motivo, no empujo, no consigo arrastrar a la gente conmigo de una forma convencida y motivada, pues a lo mejor no sería la persona idónea. Con esto tampoco es necesario tener un coordinador de 10, porque para eso también hay un proceso formativo, un proceso de acompañamiento, de que el nuevo responsable o jefe de grupo va a ir de la mano del anterior, pero sí tener un mínimo de conocimientos, habilidades y actitudes para poder dar los siguientes pasos. Con esto, esto es un modelo de roles de equipo de Belbin. Podríais encontrar existen dentro de la psicología muchísimos modelos de roles de equipo, y aquí tampoco me voy a detener mucho, pero sí identificar pues estos puestos, ¿no? Como esta PPT os la vamos a pasar, vamos a pasar con el primero, ¿no? El cerebro. ¿Qué quiere decir? O cuando Belbin se refiere al rol de cerebro, ¿a qué se refiere? A que es una persona creativa, imaginativa, suele ser poco ortodoxo y resuelve problemas difíciles. ¿Cuáles son las debilidades que esta persona puede llegar a tener? Que ignora los detalles, que tiene dificultades para comunicarse bien. Pero por otro lado, también existen una serie de debilidades no permitidas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas son las cualidades que no debiera tener, ¿vale? La siguiente persona que nos vaya a suceder. Fuerte sentido de propiedad de las ideas, es decir, el conocimiento no deja de ser colectivo. Si yo digo esto es mío y solo mío y nada más que mío, va a ser muy difícil generar un buen clima de trabajo, que es algo absolutamente necesario dentro de un jefe de grupo, dentro de un coordinador de un equipo o dentro de un presidente diocesano o interdiocesano. Y la dificultad para cooperar. Entonces, aquí vemos en una transparencia sencilla, vemos cuáles son los diferentes roles que puede llegar a tener un equipo y cuáles son las características que aun siendo debilidades son aceptables, entre comillas, pero cuáles son las que no debieran aceptarse dentro de un rol de liderazgo. Y, por ejemplo, yendo a esta otra, cohesionador, habla que es una persona cooperadora, apacible, perceptiva y diplomática, escucha e impide los enfrentamientos.
Este tipo de característica sería altamente recomendable dentro de una persona que vaya a liderar dentro de un equipo. Sin embargo, algunas veces estas personas pueden llegar a ser indecisas en situaciones importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos encontramos dentro de un conflicto, que llegamos a una situación en la que no nos posicionemos, y una persona que tenga ese liderazgo debe ser capaz de mediar en los conflictos, pero también posicionarse dentro de la situación, y tomar a veces partido dentro de un lado u otro, especialmente cuando estamos hablando de temas, por ejemplo, pedagógicos, o temas en la que puedan afectar a las personas, ¿no? A generar, por situaciones, pues, de conflicto, de generar dolor y demás. Y por último, me voy a fijar en este otro, impulsor, que es una persona dinámica que reta a las personas, pero en el sentido positivo, es decir, que anima a que las personas salgan de su zona de confort y trabaja bien bajo presión. Tiene empuje y coraje para superar los obstáculos. ¿Cuáles serían las debilidades permitidas? Que puede llegar a provocar y herir sentimientos de los demás. Esto habría que trabajarlo y hacerle consciente a esta persona para que estos son temas a trabajar, y a veces puede llegar a frustrarse. ¿Qué sería lo no permitido? Que no recupere la situación con buen humor o que no sea capaz de disculparse, que no sea capaz de reconocer un error. Entonces, cuando podáis tener esta PPT, sería interesante que os pudieseis plantear y analizar dentro de vuestros equipos de trabajo quién es quién. Quién es el especialista, quién es el finalizador, quién es el implementador, etcétera, etcétera, para que podáis ver dentro de estos roles, dentro de estos perfiles, quién puede llegar a asumir esos puestos y este perfil de responsabilidad. Pero una vez analizados los roles, ¿qué hago con ello? Porque sí, yo puedo decir, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero ¿de eso qué me sirve? Para eso tenemos este gráfico. Esta es una tabla de doble entrada en la que tenemos el performance, que es el rendimiento, y el potencial. Todos tenemos talento, todos tenemos la capacidad de hacer cosas, pero a veces estos talentos pueden llegar a estar ocultos o pueden llegar a estar poco trabajados. ¿Cuál es nuestra labor a la hora de identificar nuestro posible relevo? Saber identificar de nuevo quién es quién. Es decir, si yo tengo esta tabla de doble entrada, lo que quiere decir es que voy a fijarme, por ejemplo, en este de aquí arriba, que se llama Superstar. Siento que esté en inglés, pero lo mismo, esta imagen la encontré en inglés. Tenemos aquí un rendimiento bajo o un rendimiento alto, y tenemos un potencial bajo o un potencial alto. Cuando tenemos la persona ideal sería aquella que tiene un rendimiento alto y un potencial alto. ¿Qué quiere decir esto? Que puede llegar a crecer, que puede llegar a conseguir lo que se proponga. Pues le tenemos bien ubicado aquí. Pero es que a veces no vamos a encontrar todas las personas dentro de este hueco. Que, por cierto, si encontráis a alguien así, cuidadle mucho, porque es una persona que puede llegar a asumir muchas responsabilidades dentro del movimiento, dentro de la estructura. Que por el contrario, su rendimiento es medio, pero tiene un alto potencial, habría que identificar por qué tiene un rendimiento medio. ¿Qué es lo que le impide rendir mejor? ¿Es un tema de motivación? ¿Es un tema que ya que debiera asumir nuevos retos, que ya necesita nuevas motivaciones? ¿Es un tema simplemente que está gestionando mal su tiempo? Todo esto son áreas a trabajar, que podemos llegar a trabajar con esta persona para que pueda llegar a alcanzar un rendimiento mejor y colocarse en la casilla de Superstar. Por el contrario, tenemos un rendimiento bajo y un potencial alto, que aquí lo determina como enigma o incógnita. Aquí cuando tiene tanto potencial, de nuevo, entrevistarnos con esta persona, hablar con esta persona. ¿Qué es lo que te pasa? Sabemos que puedes llegar a hacer grandes cosas. ¿Por qué estás así? ¿Por qué no haces
las tareas que se te encomiendan, las responsabilidades que has asumido, ¿por qué no las cumples? Ese proceso de análisis es vital para que esta persona pueda llegar a tener un rendimiento mejor. Cuando vámonos al extremo opuesto, esto que está aquí en rojo, así en alerta y en alarma. Chronic underperformer significa una persona que de forma crónica hace menos de lo que debe. Que todos nos hemos encontrado personas aquí así dentro de nuestros equipos, que dice que va a hacer las cosas, no las hace ni en tiempo ni en forma, hay que perseguir a esa persona. Aquí decimos que tiene poco potencial, a lo mejor es que está mal ubicado o mal ubicada, a lo mejor es que si estuviese realizando tuviese otra tarea de responsabilidad, haría las cosas mejor. ¿Por qué tiene ese rendimiento bajo? Porque ya no tengo motivación, porque estoy cansado, porque tengo el fenómeno este que llaman de burnout, el síndrome del quemado. Pues a lo mejor nosotros, nuestra función en ese momento es decirle a esa persona, oye, te veo mal, te veo que ya no estás como estabas antes. ¿Qué te ocurre? Y es que a lo mejor, no sé si os acordáis o si volviésemos a la PPT del ciclo de vida del adulto, la parte de toma de decisiones, hay una parte de toma de decisiones que es salida. Y es que a lo mejor hay que ayudar a esa persona que lo que tiene que hacer es dejar el movimiento. Porque cuando uno deja el movimiento bien, puede llegar a volver. Si dejo el movimiento mal, acabo renegando de él. Y eso es lo que no podemos permitirnos, porque las personas que hemos pasado por el movimiento, no dejamos de tener ese talento, ese conocimiento, esa habilidad que puede llegar a ser rescatada, bien sea dentro del propio grupo, bien sea dentro de las diocesanas, bien sea dentro de la estructura nacional. Pero para eso necesitamos diálogo, diálogo y diálogo. Entonces, cuando somos capaces de ver que la persona en qué situación está, podremos tomar las decisiones adecuadas y acompañarle en dicho proceso. Pasamos ya a la siguiente fase. Ya hemos visto la primera, que es identificar. Pasaríamos en el sistema al segundo, que es convencer. Aquí no hay milagros, no hay panaceas, no hay varitas mágicas. Lo único que yo podría deciros en base a mi propia experiencia es que somos nuestro propio enemigo a la hora de convencer en el relevo. Soy una gran convencida de ser honesta. Cuando tú vas a convencer o estás intentando convencer a alguien para que asuma una responsabilidad, no puede ir a ciegas. Tiene que saber en lo que se está metiendo. Tiene que saber en qué consiste ser presidente diocesano, presidente interdiocesano, jefe de grupo o jefa de grupo. Necesita saberlo, porque si no la permanencia de dicha persona corre un riesgo. ¿Por qué? Porque esto no es lo que me vendiste, esto no es lo que me dijiste, que lo mismo ocurre cuando incorporamos a una persona neutral, ¿eh? No te preocupes, que esto lleva 5 minutillos de nada, esto no es mucho tiempo. Y no es verdad. Y luego tenemos reuniones de CRAL, reuniones de CRALete, reuniones con los niños, más las tareas asociativas si es que estamos metidos en ella. No es poco tiempo. El voluntariado Scout no es un voluntariado fácil ni sencillo. Pero es que nada es sencillo si pretendemos cambiar el mundo, ¿nos parece? Pero si miento en ese proceso, aunque consiga convencerlo, la capacidad que va a tener de quedarse es mínima y nula. Entonces, insisto que creo firmemente en la honestidad y en decir, esto es lo que hay. Ahora, tampoco consiste en darle, toma, este es el papelito. No, consiste, y por eso es lo que digo que somos nuestro peor enemigo. Porque cuando estamos constantemente quejándonos a nuestro alrededor, es que esto lleva mucho tiempo, es que esto me quita la vida, es que no puedo más, estoy más quemado que el palo de un churrero. ¿Quién va a querer asumir esa responsabilidad? Yo os digo, nadie, porque nosotros estamos impidiendo que esa persona pueda asumir ese relevo, porque somos nuestro peor enemigo. Insisto, no hay panaceas, no hay fórmulas mágicas. Aquí vuelvo a lo mismo de dialogar, dialogar y dialogar. Una entrevista, una cercanía.
muy poca gente viene por un anuncio, y aquí estoy hablando dentro de un CRAL, rara vez alguien se incorpora porque lee un póster, se incorpora por el boca a oreja, porque yo te hablo de esto que es maravilloso. Si esto es como convencemos a la gente para entrar en un CRAL, ocurre exactamente lo mismo cuando entras dentro de estructuras asociativas. Hay una cosa adicional dentro de estructuras asociativas que creo que no terminamos de trabajar bien, y es el potencial que a la hora de trabajar dentro de una asociación tenemos de revertir lo que aprendemos dentro del propio grupo. Yo ya no estoy en activo dentro de mi grupo Scout. Yo colaboro, acompaño, pueden contar conmigo para diferentes cosas, pero ya no estoy en activo dentro del escultismo de base, dentro de mi grupo Scout. Ahora bien, si yo fuese a volver mañana, sé que muchas de las cosas que hice no eran del todo correctas, o ahora las haría mejor. O también la sociedad ha cambiado en los últimos 10 años que dejé el grupo, 8. Hay procesos que tendríamos que hacer de una forma diferente, pero lo haría definitivamente mejor. ¿Y por qué lo haría mejor? Ya no solamente porque llevo más años en el escultismo, sino porque he pasado por mi asociación interdiocesana en Scouts de Madrid, que aprendí dentro del equipo de escuela, aprendí después en el equipo de escuela de Scouts MSC y aprendí a la hora de entrar en el consejo de Scouts MSC. Todo ese aprendizaje, si yo volviese a mi grupo Scout, lo pondría en práctica. ¿Cómo os afecta a vosotros dentro de las estructuras o dentro del grupo? Tenéis buenas prácticas dentro de las diocesanas, hacéis las cosas bien, hacéis cosas que vuestros grupos Scouts no hacen. Todo eso es lo que podría llegar a aprender un responsable que entre en la asociación. No hay que pasarse tampoco, que todos tenemos un tiempo limitado y tampoco podemos tener una persona haciendo 80 cosas porque volvemos al tema del burnout. Pero tenemos que enseñarles que pueden aprender a través del ejemplo, a través de la propia estructura, a hacer las cosas mejor. Y eso nos hará hacer las cosas mejor dentro de nuestros grupos. Y el tercer paso, una vez que ya he conseguido convencer a la persona, consiste en preparar. La parte de preparar, digamos que puede llegar a ser todo lo fácil o difícil que nos pongamos en marcha. Os voy a poner un ejemplo de una organización Scout nacional de aquí de Europa, que cuando eligen yo soy el comisario internacional, no sé si los otros puestos son iguales, pero cuando eligen al comisario internacional está 2 años al lado del comisario internacional. 2 años en la que está a su lado, pero no toma las decisiones. Y así, cuando le toca asumir el cargo, ya lo hace. Pero claro, yo me empiezo a pensar para mí misma y digo, jolín, eso implica que estoy mis 3 años de cargo electo, más los 2 años de formación. Es que es un compromiso de 5 años. Yo no sé si nosotros seremos capaces de eso. Efectivamente hay que ir ajustando las cosas, pues a lo mejor no podemos hacer un plan de relevo tan a largo plazo, pero sí podemos preparar a un año vista, por ejemplo. Sí que animo a los cargos electos a que prácticamente al inicio de su elección empiecen a pensar ya en el relevo, porque tendemos a pensar en el relevo cuando nos quedan 3 meses para irnos. Y eso ya no es relevo, eso es transmisión de conocimiento, eso ya es reemplazo. Y los cargos electos tienen la dificultad añadida de toda la parte institucional que los grupos Scouts no tienen. La parte de representación dentro de la iglesia, la parte de representación dentro del propio movimiento. Bueno, miento, los grupos Scouts pueden llegar a tenerlo dentro del colegio, dentro de las parroquias, que también es importante, pero dentro del movimiento, dentro de los cargos electos, tienen esa dificultad añadida. Por eso animo a los cargos electos a que piensen un poquito antes dentro de su relevo. En los grupos Scout, a la hora de pensar y preparar el relevo, es necesario planificar pues, con algo de tiempo. Algunos grupos Scouts lo que hacen es hacer lo que llaman la sombra, ¿no? Entonces yo te elijo un año, ese año estás formándote y luego te vas. Yo puedo hablar también de mi propia experiencia. Yo en mi caso, cuando hice el relevo, no me fui. Hice el relevo un año, acompañé en el relevo a la persona que me sucedió dentro de la jefatura del grupo, pero al terminar mi año de coordinadora de grupo yo no me fui. Yo me quedé en el grupo Scout. También digo que el primer trimestre fue muy difícil ese cambio de rol, pero
creo que acabó siendo positivo de cara al grupo Scout, porque ayudas a la hora de esa transmisión de conocimiento y lo haces desde dentro. Porque a veces cuando haces desde fuera las cosas van cambiando y te dicen, ya, pero es que tú ya no estás aquí, y tienen toda la razón del mundo. Entonces, cuando lo haces desde dentro, eres capaz de ayudar. Esto es más claro dentro de los grupos Scouts que dentro de los cargos electos, dentro de las estructuras asociativas. Pero lo que sí que podemos hacer dentro de las estructuras asociativas es llegar a cambiar de puesto. Si estoy coordinando un equipo, puede llegar a coordinar otro. Y si estoy a mano, el coordinador del equipo al que yo dejé me puede llegar a consultar. Oye, aquí volvemos a lo mismo. Es vital el irme bien, el dejar las cosas bien, porque si no, no van a ni contar conmigo, ni voy a querer que cuenten conmigo. ¿Y para qué hacemos todo esto del relevo? Para garantizar la continuidad, para tener un futuro más prometedor a la hora de cómo gestionar las cosas. En definitiva, eficacia. ¿Y por qué es más eficaz gestionar y tener un sistema de relevo un sistema de relevo? Porque al fin y al cabo acabamos perdiendo mucho tiempo a la hora de hacer las transmisiones de conocimiento. En Scouts planificamos absolutamente todo. Planificamos el trimestre, planificamos el año, planificamos los campamentos, algunos grupos Scouts y definitivamente dentro de las estructuras asociativas planificamos un trienio porque somos elegidos en algunos sitios por un trienio. ¿Cómo es posible que algo tan importante como son las transiciones las dejemos al azar? Porque al fin y al cabo, cuando no estamos planificando el relevo, lo estamos dejando al tuntún, a la buena de Dios, al azar, a la improvisación. Y las pérdidas que se hacen de generación en generación pueden llegar a ser tan graves que pueden llegar hasta cerrar grupos. Podéis estar pensando que esto es una exageración, pero si los grupos que tienen un gran itinerario, es decir, que son antiguos, que tienen muchos años, si se ponen a analizar su inicio y el cómo están ahora, podrán llegar a ver que hay muchos cambios y uno puede decir, ya, pero es que la sociedad ha cambiado. Y si los cambios que se están dando son fruto del cambio de la sociedad, bienvenido sea, porque no tenemos que hacer las cosas porque siempre se han hecho así. Sin embargo, cuando el cambio se hace porque he perdido el sentido fundacional, cuando he perdido el por qué hago las cosas, la misión y la visión del escultismo o del movimiento podemos acabar siendo un movimiento de tiempo libre, que está muy bien, pero no es escultismo. O podemos llegar a perder nuestra identidad y cuando perdemos nuestra identidad, el grupo tarde o temprano estará abocado a la desaparición. Estoy mirando el reloj porque quería acabar más o menos a la 1 para poder dejar este tiempo de preguntas, que lo cierto es que no sé si hay, así que, señor moderador, Miguel González, si ves que hay alguna pregunta, no dudes en hacérmela y paro el rollo que os estoy soltando. Hay muchas. ¿Hay muchas? Sí, termina si quieres, no sé cuánto te queda, pero termina y empezamos con las preguntas. Perfecto, no me queda mucho. Entonces, finalmente, un poco a modo de conclusión, indicaros cuáles son los beneficios y por qué os animo a que hagáis un plan de relevos. Porque implica un crecimiento en el grupo, porque cuando hago las cosas bien es más fácil incorporar a la gente. Implica sustentabilidad. Ya sé que ahora mismo estamos hablando del movimiento sostenible, pero no me refiero a sostenible a nivel ecológico, me refiero a sostenible en cuanto a recursos humanos. Implica continuidad, tanto en el liderazgo como en el compartir el conocimiento, este conocimiento compartido. Implica y ayuda a establecer una guía y una correa de transmisión y un link entre el pasado y el presente y el futuro. Nos ayuda al desarrollo de oportunidades, ya que podemos llegar a identificar las personas que quieren llegar a ocupar distintos puestos de responsabilidad y prepara para estos puestos clave. También ayuda al compromiso y a la permanencia. ¿Por qué? Porque nos motiva a hacer las cosas mejor. Nos ayuda también a observar el crecimiento y a monitorizar el crecimiento personal.
si vuelvo a ponerme a mí misma como ejemplo, yo soy muy diferente a como empecé. Creo que todos nosotros cuando entramos en el escultismo éramos de una cierta manera y el escultismo nos ha ido cambiando. Ese crecimiento personal es el bagaje que nos llevamos cada uno de nosotros y es algo que podemos llegar a ofrecer a las personas que se van incorporando. Y gran parte de este crecimiento personal han sido los puestos de responsabilidad que he llegado a ocupar dentro del movimiento. Es mucho más fácil convencer a alguien. En recursos humanos se habla de retener, que no nos gusta mucho este palabra dentro del escultismo, ¿no? de la permanencia, que nos gusta más. Es mucho más fácil que alguien permanezca, a adherir, a hacer que alguien venga de fuera. También nos ayuda a apoyar a nuestros responsables, que al fin y al cabo es nuestro bien más preciado, los niños, pero es que sin responsables tampoco habría movimiento. Y mejora el rendimiento, ya que perdemos menos tiempo a la hora de gestionar las cosas, porque no tenemos que estar inventando la rueda constantemente. Tenemos un sistema montado y a partir de ese sistema, cuando toque evaluarlo, se revisa y se va actualizando. Y aquí tenemos un grupo un conjunto de buenas prácticas. Me gustaría, algunas de estas son más propias o más apropiadas para la estructura que para los grupos Scout, pero algunas de ellas serían comunes. Hablo de descripción del puesto, que eso sería común a ambas, y que puede parecer una tontería, pero insisto, en base de eso construyo todo lo demás. Y si el pilar es débil, es como dice la canción y dice el Evangelio de construir la casa, si la construyo sobre roca, no se hunde. Pues aquí lo mismo. Necesitamos, uno de los pilares, uno de los cimientos es esa descripción del puesto. La sombra, que ya la he mencionado antes, que es acompañar a la persona que la persona que vaya a ocupar el cargo acompaña a la persona que ocupa el cargo. Ese año la responsabilidad no es suya, su responsabilidad es aprender. La responsabilidad sigue siendo en la persona que ocupaba el puesto anterior. Sombra, que cuando yo me voy a ir, ya he hecho ese acompañamiento de la persona que se va a incorporar. Luego tenemos un kit de inicio. Puede parecer de nuevo una tontería, pero la gestión del conocimiento se hace en base a las herramientas que tenemos. Hoy en día tenemos una gran cantidad de recursos a nuestra disposición, de recursos que nos permiten compartir la información. Si yo le puedo facilitar ese kit de inicio, en qué consiste la labor de coordinación, insisto, no solamente a base de un documento escrito, sino esa parte de acompañamiento, de entrevista, de diálogo compartido, mucho mejor. Pero todo lo que se escribe ayudará a permanecer para el siguiente. Y así puede suponer una fuente de consulta como un diccionario, un vademecum a la persona que se ha incorporado. Para las interdiocesanas y diocesanas, el talent pool puede llegar a ser interesante y para esto necesito tener un buen registro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo muy claro quiénes son los responsables que conforman nuestro movimiento, nuestra realidad, puedo llegar a detectar personas que puedan llegar a ocupar puestos de responsabilidad. ¿Por qué? Porque a veces en las interdiocesanas y las diocesanas solamente ocupan puestos de responsabilidad aquellas personas a las que conozco. Entonces conozco a fulanito, menganito y fulanita y a menganita, y esas son las personas que al final acaban ocupando el equipo directivo o coordinan los equipos. Pero es que el talento que hay dentro de una diocesana y una interdiocesana va más allá de las personas que conozco. Pero para eso necesito saber dónde o quiénes son las personas que tengo. Si no lo sé, es muy difícil saberlo. Me detengo también en el feedback estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un feedback compartido en la que yo te digo qué es lo que estoy aprendiendo, qué es lo que no dejan de ser un grupo de entrevistas. Una entrevista al inicio, una entrevista media y una entrevista al final, ¿no? Qué es lo que has aprendido, qué es lo que te llevas, qué es lo que necesitas, qué es lo que crees que te falta. Vamos a buscar una formación adicional. Luego, la diferencia entre, monitorizar es velar por esa persona, que eso también lo pueden llevar a cabo desde las estructuras interdiocesanas y también desde los grupos Scout, porque al fin y al cabo el jefe de grupo no deja de monitorizar y velar por las personas que conforman el CRAL.
hay una parte de gestión del conocimiento que implica saber qué es lo que sé, saber qué es lo que no sé, para poder llegar a buscar dónde puedo aprender lo que no sé. El mentoring es un término que se utiliza mucho últimamente, el coaching y el mentorizaje. Son dos procesos diferentes, pero pueden llegar a tener algunos elementos en común. Cuando tú mentorizas es que tienes esta persona que ya va a ser la persona que te va a acompañar y le vas impartiendo esas píldoras de conocimiento, de formación, que pueden ser de una forma reglada, una forma informal. El coaching sería diferente, es a la hora de cuando alguien se incorpora de inicio dentro de un CRAL o dentro de un grupo de trabajo dentro de la asociación, es empezar ese proceso de ¿y dónde te ves? ¿Y qué es lo que quieres llegar a hacer? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus potencialidades? ¿Qué es dónde te ves trabajando? Y la implicación progresiva, a nadie nos gusta asumir los cargos de hoy para mañana y cual masacote, tracatrá, ¿no? ¿Por qué? Porque nos podemos llegar a agobiar y a estar en una situación de no sé ni por dónde cogerlo, tengo tanto que hacer que no sé por dónde empezar y me voy a un rinconcito a llorar. Sin embargo, si voy asumiendo responsabilidades poquito a poquito, ese golpe no será tan brusco, no será tan grave. Y este apoyo entre iguales es esencial. Nosotros en el escultismo aprendemos a través del ejemplo. Y no solamente los niños, también los adultos. Las estructuras interdiocesanas son ejemplo para los grupos. Las estructuras nacional aspiramos a ser ejemplo para las estructuras interdiocesanas y diocesanas, porque podemos llegar a aprender de lo que hacen otros. ¿Qué consiste este apoyo entre iguales? Generar espacios donde los propios coordinadores pueden llegar a aprender. Yo a veces he sentido que donde he llegado a aprender a coordinar era en el curso de formación, y no solamente en las sesiones, sino en los momentos informales en los que compartíamos miserias los coordinadores de los diferentes grupos. Y también compartíamos virtudes. Pues en mi grupo lo hacemos esto así y lo hacías con orgullo. Y en otras veces te decías, Dios mío, ¿cómo podemos hacer esto tan mal? Y cuando estos lo hacen también. Y aprovechabas esos momentos informales de la comida o el antes o el después de las formaciones. Pues poder generar estos espacios dentro de las propias diocesanas, interdiocesanas, de apoyo y de generar espacios para compartir buenas prácticas pueden llegar a ser esenciales dentro o bien del itinerario formativo o dentro de los propios espacios de diálogo dentro de la diocesana interdiocesana. Y con esto, en principio, yo habría terminado mi sesión y mi ponencia. Ese es mi correo electrónico en caso de que alguien quiera enviarme algo. Y no sé, ¿alguna duda, algunas preguntas, Miguel? Sí, tenemos aquí varias preguntas. Vale. La primera es, ¿por qué crees que hacemos tan mal los relevos? Pues principalmente creo que porque no se nos ocurre hacerlos. No los hacemos hasta que nos vemos en la situación de hacerlos. Entonces, aquí volvemos al tema de la improvisación. A veces acabamos tan mal y tan quemados de las cosas que lo único que estamos deseando es soltar el muerto al siguiente y que lo haga como buenamente pueda, como yo lo hice, como buenamente pude. Hasta cierto punto no quiero decir que seamos egoístas, pero estamos en una situación de necesidad personal de velar por uno mismo, que también es importante, pero si este proceso lo hubiésemos hecho bien de antemano, no estaríamos en esta situación. Por eso animo a los que seáis jefes de grupo, que no sé cuánto os quedará, porque bueno, cada grupo funciona de una manera, entonces no sé si tenéis una limitación de mandato, pero en caso de que ya estéis pensando en dejar la jefatura de grupo, poneros a pensar ya en el relevo. Y si acabáis de cogerlo, poner a planificarlo también. Pues con esto que dices, hay una pregunta que dice, a la hora de designar o elegir a la persona a largo plazo que va a ser futuro jefe de grupo, ¿es importante que lo sepa esa persona? ¿O para evitar esa presión es mejor trabajarlo poco a poco? Pues esa es una muy buena pregunta, pero yo vuelvo al tema de la honestidad. Y también te diría que a lo mejor puede ser incluso una mezcla de ambos.
si tú vas preparando a esa persona de una cierta forma, a través pues eso, de ir dejándole responsabilidades que tengan que ver con la jefatura de grupo y va asumiéndolas y las va realizando bien, también puede ser una forma para ti, para saber si realmente has acertado a la hora de elegir o designar ese futuro jefe o jefa de grupo. Pero cuanto antes lo sepa, antes va a ser... Antes tú sabrás si está dispuesto a asumir el cargo, porque de poco te sirve preparar, y cuando llega el momento de decírselo 3 meses antes de irte, te dice, pues no lo voy a hacer, porque entonces ya vuelves al tema de la gestión del conocimiento y del reemplazo. Entonces yo diría, con un tiempo prudencial puedes, por una parte, empezar a prepararlo, pero cuanto antes se lo comuniques, mejor. Pues antes comentabas la necesidad del proceso democrático en la elección del jefe de grupo y cómo se mezcla esto de preparar a una persona para ser coordinador de grupo. O sea, que el jefe de grupo piense en una persona que le vaya a sustituir y después el CRAL elija otra. Pues es muy fácil, porque además puede llegar a ocurriría también en la estructura. Sé que es una pregunta de CRAL, pero ocurriría lo mismo en la estructura interdiocesana, en el sentido de que en el caso de que tuvieses dos candidaturas, por ejemplo, para ocupar el consejo o el equipo asociativo, puede acabar siendo designada o siendo elegida el equipo que no está preparado, ¿no? O no preparado, sino que no se ha hecho todo el proceso de relevo. Pues en un CRAL lo que ocurre es que cuando haces ese proceso de elección, entonces, si tú haces el proceso de elección, me lo voy a inventar, empieza la ronda en septiembre y dices, bueno, pues en septiembre va a empezar el nuevo coordinador y el proceso de elección lo hago en junio. Y el CRAL elige a una persona diferente al que yo tenía pensada. Pues es que tengo poco tiempo de prepararlo. Sin embargo, si a la hora de elegir a esa persona se hace con bastante más antelación, y aquí te estoy hablando del septiembre de la ronda anterior o como tarde el marzo de la ronda siguiente. ¿Y por qué hablo de la ronda anterior? Porque necesito ser capaz, o la persona que vaya a ocupar el puesto tiene que ser capaz de planificar un campamento, ver qué gestiones hay en el campamento, la parte pedagógica y la parte técnica. Tengo que ver también cómo liderar y cómo gestionar el CRAL. Si lo hago ya al final de ronda, hay muchísimos momentos que me he perdido. Y también aquí, así, yo puedo yo como coordinador puedo ver que fulanita es la persona que debe llegar a reemplazarme, pero el CRAL designa a menganita. Y si lo hago todo, bien sea fulanita, bien sea menganita, con tiempo de antelación, entre septiembre y marzo de la ronda anterior, me da todo ese tiempo y proceso, o sea, todo ese tiempo para preparar a la persona, bien sea la que yo haya pensado o bien sea la persona que haya elegido democráticamente el CRAL. También, de todas maneras, me resultaría un poco sorprendente, porque normalmente estos líderes perdona que te haya interrumpido, Miguel, suelen ser identificados por todos. Entonces, si el jefe de grupo identifica a una persona y el CRAL identifica a otra, aquí me plantearía qué es lo que está ocurriendo, así desde fuera, me plantearía qué es lo que está ocurriendo dentro del CRAL, que a lo mejor el coordinador tiene una visión y el grupo tiene otra, y cuando eso ocurre, peligro. Has comentado también el tiempo que pasan los responsables en el CRAL, y en ese sentido, ¿cómo influye el periodo medio de permanencia de los responsables en el CRAL en el proceso de relevo? ¿Debemos hacer relevos más rápidos? ¿Tiene sentido planificar a muy largo plazo cuando nuestros responsables duran poco? La pregunta que yo me haría es ¿por qué los responsables duran poco? Y esa es la pregunta del millón que habría que responder, o que tendríamos que analizar. Y la única forma de responder esa pregunta es preguntando a la gente que se va por qué se va. Y creo que normalmente no lo hacemos. La entrevista de salida de un responsable es importantísima para obtener información de por qué se va. Planificar a largo plazo. ¿Qué significa planificar a largo plazo para vosotros? Para mí a largo plazo a lo mejor son 10 años, 3 años, 4 años. En un grupo Scout no tiene sentido planificar en esos años. Para mí, cuando estoy hablando del relevo y planificar el relevo, hablo de planificar el sistema, no necesariamente
elegir a la persona que vaya a reemplazarme. Y esa, o que se vaya a elegir por una votación dentro del CRAL. Pero ese proceso de elección debe hacerse con un tiempo. Y aquí estoy hablando de un año. Yo no consideraría un año a largo plazo, personalmente. Pues hablando de esto, ¿cómo se gestiona entonces la salida de muchas personas del grupo un mismo año? Necesitaría un poco que me aclarasen esa pregunta. ¿A qué te refieres? ¿Que entra y sale en el mismo año? No, que salen. Que en un año se van muchas personas del grupo. Esto es como cuando nos encontramos crales que de pronto todo el cral ha decidido salir ese mismo año y el relevo posible únicamente son rutas. Yo entiendo que estoy hablando aquí de ideales, pero es que esta situación hay que evitarla a toda costa. El llegar a este punto implica que hemos ignorado muchas banderas rojas en todo el proceso de vida de ese CRAL. Cuando esto ocurre, cuando hay un relevo entero, yo aquí acudiría a la diocesana, a la interdiocesana, para facilitar ese proceso. ¿Por qué? Porque es imposible que unas personas que pasen de rutas o sea, a ver si me explico bien. Si una persona pasa de ruta a CRAL de un año para otro y ese cambio es generacional y es entero, la probabilidad de que ese CRAL tenga éxito a medio plazo es pequeña, porque van a tener que darse de leches de la realidad tantas veces que van a acabar quemados y vamos a volver a esta situación en un breve espacio de tiempo. Entonces, buscar la ayuda de la asociación a la que pertenecemos para que nos acompañen en ese proceso de cosas que la gente que ya tiene esa experiencia pueda llegar a ayudarnos en todo el proceso. Y aquí hablo de la parte educativa, de la parte de papeleo, que son temas que nos damos y que llegamos a perder mucho tiempo y que nos generan mucha frustración y por no haberlo hecho bien en su debido tiempo. Y si tenemos a gente con experiencia que nos pueda acompañar y nos pueda ayudar, pues es un trago que nos evitamos a las personas que asumen esa nueva responsabilidad. También animaría a la gente que hace ese cambio generacional brutal, que intente ese acompañamiento aunque sea desde fuera. En este sentido de lo que estás comentando, entonces, ¿consideras que es importante que las diocesanas o interdiocesanas realicen formación de liderazgo cada año para jefes de grupo o futuros jefes de grupo? Sí. Sí, además en este proceso de liderazgo, este proceso de relevo tiene que entrar. En las formaciones muchas veces nos damos cuenta de nuestras carencias, pero a veces las formaciones tienden a repetirse en el tiempo y a no incorporar nuevas cosas. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo acudía a las formaciones se hablaba de tener una entrevista, de tener un proceso de entrevista, de incorporar una entrevista a la hora de incorporar a una persona dentro de los grupos. Pero es que 4 años después, cuando casi todos los grupos hacíamos ya entrevistas, seguíamos hablando de la necesidad de la entrevista. Pues a lo mejor es que ese punto ya no es que haya que olvidarlo, pero no hay que darle tanta incidencia porque ya es algo que se están gestionando desde todos los grupos Scouts. Pues a lo mejor hay que empezar a buscar hay que empezar a focalizar la atención en otros temas. Uno de ellos sería el relevo y el liderazgo. Y hablando de liderazgo y segunda opinión, para elegir un coordinador, ¿qué habría que priorizar más? ¿Conocimiento sobre lo que va a coordinar? Por ejemplo, el conocimiento del grupo Scout, de haber estado ya varios años, etcétera, o la capacidad ya demostrada de haber coordinado a lo mejor otro equipo o bien otro grupo. Esta es una muy buena pregunta con difícil respuesta porque además tiene que ver un poco con lo que ya he comentado. Imaginaros que yo fuese a entrar en el grupo Scout, el que tengo delante ahí es Eduard López Martí. Entonces, Eduard, permíteme usarte como ejemplo. Yo no, porque me mudo a Menorca y decido entrar en su grupo Scout. Yo no conozco la realidad de Menorca, no conozco la realidad de su grupo Scout, ni siquiera sé mallorquín.
o catalán. Entonces, ¿sería la persona ideal con mi experiencia y mi bagaje para ser jefa de grupo de su grupo? No, no. ¿Por qué? Porque no conozco la realidad del entorno en el que se mueve. No, entonces, puedo saber mucho de coordinar equipos, puedo saber mucho del escultismo, pero no sé nada acerca de la realidad en la que me estoy moviendo. Entonces, y eso es vital porque además no nos olvidemos que el jefe de grupo no deja de ser referencia para no solo el CRAL, sino para la parroquia o colegio, pero también para las familias. ¿Qué liderazgo voy a ejercer sobre las familias que no me conocen? Ninguno. Entonces, no te puedo responder qué pesa más. Necesita ser un equilibrado entre ambas cosas. Ahora que me dices, una persona que lleva 2 años en el CRAL en vez de 5 y que tiene además 5 años de experiencia de gestión de grupos en otro grupo Scout, te diría, adelante, pero nunca de nuevas. ¿Podrías poner algún ejemplo del talent pool? ¿O Del explicar? talent, sí, explico en qué consiste el talent pool. El pool no deja de ser una piscina, en este caso estamos hablando de recursos, que en este caso estamos hablando de personas. Entonces, cuando estás hablando de un banco de talento, que al fin y al cabo no deja de ser eso, es saber con qué personas cuento dentro de mi realidad. Si somos un grupo Scout pequeño con 10 personas, es relativamente fácil porque la jefatura de grupo no la va a ocupar una persona que viene de fuera, sino que van a ser dentro mi talent pool serían esas 10 personas. Pasamos a otra estructura diferente, una diocesana. ¿Cuál es el talent pool de esa diocesana? Todas y cada una de las personas adultas que conforman la diocesana. Con esto no digo que todas puedan llegar a ser el próximo presidente o delegado diocesano, sino que si yo no sé con quién cuento, ¿cómo voy a poder nombrar o elegir o incorporar a miembros de los equipos a gente que no sé ni que existen? Porque, no sé ni que existen, hay grupos que están más involucrados que otros, hay personas dentro de los grupos que están más involucradas que otras, entonces puedo llegar a saber dentro de las personas que conozco, dentro de mi diocesana, mi ley interdiocesana, son habas contadas, 5, 10, 15, 20, 30, y de esas 30, pues que a lo mejor la mayoría me digan que no. Sin embargo, si yo consigo conocer a toda la realidad o tengo una base de datos que me permita saber todos los responsables que tengo dentro del movimiento, dentro de mi interdiocesana, me va a ser muchísimo más fácil saber qué es lo que necesito. Y pongo un ejemplo más claro. Y un ejemplo muy, muy facilito con escuela, ¿no? Cuando estamos buscando personas que nos den una formación específica en un tema, tiramos de contactos, porque al fin y al cabo no tenemos un lugar al que acudir para poder decir, necesito a alguien que sepa de gestión de equipos, que sea además psicólogo, que sea además no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, que tenga 5 años de experiencia dentro del CRAL. Si yo todo eso lo puedo filtrar en una base de datos, puedo llegar a ver temas. Imaginaros que dentro de la interdiocesana quiero montar un equipo de trabajo que tenga que ver con la sostenibilidad. ¿Conozco todas las personas que se mueven dentro de ese ámbito, que tengan formación, conocimientos, habilidades, actitudes, experiencia laboral dentro del tema? La respuesta es no. Y si no lo sé, ¿cómo voy a nombrar a esas personas? Pues las personas que conozco. Con la protección a la infancia, exactamente lo mismo. Entonces, el talent pool consiste en saber las personas con las que cuento, las personas que tengo dentro del movimiento y poder saber qué es lo que saben, qué es lo que conocen y cuál es su experiencia para poder llegar a ofrecerles. Luego ya está la persona que diga que sí o no. Pero si tengo una posibilidad de 3 personas, no es lo mismo que tener una posibilidad de 20. Y la última pregunta es, ¿por qué todo el que llega a un cargo intenta reinventar la rueda? Ay, muy buena pregunta, porque a veces creemos que sabemos más de lo que sabemos. Y creo que a veces pecamos de falta de humildad o de orgullo. Una de las cosas que yo animo mucho a hacer cuando asumes un cargo de responsabilidad, y a veces tiendes a hacerlo cuando sabes que no sabes, más que cuando crees que sabes, y es preguntar a las personas que han estado antes que tú.
entrevistarte con los jefes de grupo anteriores. Y no me refiero simplemente a la persona que ha estado antes que tú, intentar retrotraerte lo máximo posible. Si hacemos un histórico de nuestros grupos, a mí me nombran jefa de grupo y sentarme con el anterior. Y para ver cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido sus dificultades, cuáles han sido sus grandes aciertos, qué es lo que le ha faltado por hacer en su plan. Yo tenía esta idea de cómo iba a dejar el grupo y al final me he quedado corto en todo esto y sin embargo he conseguido todo esto. Y si me voy al jefe de grupo anterior, conseguiré saber el histórico y ver cuáles son las dificultades. Cuando a mí me nombraron comisaria internacional, que yo no venía del ámbito internacional, yo no pertenecía al equipo internacional, yo no tenía experiencia en el ámbito, me dediqué a intentar entrevistarme con los comisarios internacionales anteriores para saber cuáles eran las responsabilidades y cuáles eran los retos desde la propia experiencia personal de cada uno de ellos. Y tengo muy claro que hice eso porque no tenía ni idea. Me encontraba con un panel en blanco, decir, sí, representación, pero por favor, aterrizadme esto. Cuando asumimos el cargo de delegado diocesano, a veces no tengo muy claro que lo hagamos con ese ámbito o con esa disposición de decir, las personas que han estado antes que yo han hecho grandes cosas. ¿Cuáles son las grandes cosas que han hecho y qué es lo que les ha faltado por hacer? Y a veces también nos ocurre que queremos el yo por delante, porque este es mi proyecto. Volvemos al personalismo que tenemos que intentar evitar en los puestos de responsabilidad. Tenemos que evitar ese personalismo. Y que esto no quiere decir que no imprima mi carácter, mi personalidad y mi estilo. Pero eso es una cosa y la otra es reinventar la rueda. No hay necesidad de reinventar la rueda porque estamos perdiendo tiempo. Entonces, enriquezcámonos de la experiencia y del bagaje anterior, que para eso lo tengo que tener escrito, lo tengo que tener dialogado con alguien, y a partir de ahí empezar a construir lo que consideremos que falta o que no ha sido abordado. Bueno, estamos ya en el último minuto de la ponencia. Quedan varias preguntas, pero sobre todo quedan algunas sugerencias, como por ejemplo, si se podría tener un manual de técnicas de gestión de recursos humanos aplicadas al ámbito Scout, con detalles sobre cómo llevarlas a la práctica. Y luego había una pregunta aquí que es un poquito, supongo que es un poquito larga de responder, y que a lo mejor lo suyo es que Estefanía te escriba un correo y se lo resuelvas, ¿no? Hago la pregunta de todas formas por si alguno considera que también le puede ser interesante a él, ¿no? Y la pregunta dice que de todos los roles de Belbin, ¿cuánto sería bueno que tuviera un jefe de grupo? ¿Y cuántos serían los mínimos que tuvieran en conjunto lo que llamamos el consejo de grupo? Supongo que como es una respuesta un poco larga. Es un poquito larga, sí, porque claro, esto implicaría analizar cada uno de los roles del Belbin, ver cuáles son las características que debería contener el jefe de grupo y luego ir analizando el propio consejo de grupo y qué roles y características tenía cada uno. Sí, es un pelín larga de responder, así que si me la puedes, por favor, enviar por correo electrónico, yo estaré encantada de responderte. Pues nada, Estefanía, Gonzalo, escribís un correíto, bueno, y Carlos López también lo pide. Bueno, todos escribís un correíto a Melissa y os reenvía el tema sin ningún problema. Bueno, pues estamos al final de esta ponencia. Muchísimas gracias, Melissa. Espero que para todos haya sido interesante, nos haya abierto la mente a algunas realidades que tenemos en los grupos, haya descubierto algunas de las razones por las cuales los relevos no los terminamos de hacer correctamente y sobre todo nos haya abierto las ganas de conocer más, ¿no? De conocer mucho más de cómo podemos mejorar en nuestra acción educativa y en la organización de nuestros equipos y de nuestros CRALes. Muchísimas gracias, que tengáis un fantástico fin de semana y nos vemos pronto. Adiós. Gracias a vosotros.